Mm, Okay. I think we can go ahead and podemos empezar. Eh, Veo que está siendo compartido en Facebook. Y de todas maneras, a las personas que no se pudieron conectar, lo vamos a estar compartiendo en YouTube. So, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotras en el día de hoy. El tema de este webinario es Amor y Papeles, lo que nadie te explica sobre la residencia por matrimonio. Esto es uno de los tipos de casos que se están haciendo más común hoy en día, ya que los casos en corte se están haciendo un poco difícil. Y esto es uno Valeria puede confirmar que este es uno de los tipos de casos que más manejamos aquí en la oficina y creo que por eso quisimos compartir un poquito de información porque muchas personas lo están considerando hoy en día. So, yo soy la abogada Danielis Cardoso, practico inmigración aquí en Miami, Florida, donde tengo la oficina localizada, pero inmigración es ley federal, así que en realidad lo podemos practicar en los 50 estados. Eh, y también en la oficina practicamos planificación patrimonial y eso sí solamente lo hacemos aquí en el estado de la Florida. Valeria, si te quieres introducir un poquito. Sí, buenas tardes, mi nombre es Valeria Soria. Yo soy bachiller en Derecho, Escuela de Leyes por la Universidad de Lima, en Perú, y soy asesora legal en Cardoso Law Firm. Disculpen todo el mundo, es que estamos haciendo el webinario desde la casa y tengo los perros un poquito por lado al lado. Quería agregar que ustedes, si tenemos algunos de nuestros clientes viéndonos, ustedes saben que Valeria es espectacular. Yo me siento con muchísima suerte de verla, encontrar que el universo me la haya traído a mi vida, porque realmente en estos momentos sin ella no puedo vivir. Que ella es excelente. Eh, Ok, un poquito sobre la agenda de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Quiénes califican para la residencia de matrimonio? ¿Cuál es la diferencia entre el ajuste de estatus y el proceso consular? ¿Quiénes son las personas que necesitan el perdón o la aplicación I-601A? No todas las personas que pasan por los casos de matrimonio tienen que también hacer la aplicación del perdón, los errores comunes y cómo evitarlos en los casos de matrimonio, cómo probar que tu matrimonio es real, porque muchas personas a veces piensan que solamente con un certificado de matrimonio es suficiente y no, con un certificado, cualquiera se puede casar, cualquiera puede ir a la corte y casarse, pero eso no, para el mundo de inmigración, eso no es suficiente. Em, También las preguntas más frecuentes que ven en las entrevistas a las personas que de nuevo tienen que pasar por la entrevista aquí en los Estados Unidos o allá en el consulado de su país, casos especiales y procesos en corte y motions to continue y cómo se relacionan los motions to continue con las reclamaciones familiares para las personas que están en corte. El tiempo de procesamiento actualmente con UNCI, los casos reales y lecciones aprendidas y recomendaciones finales. Esas son algunas de las cositas que vamos a cubrir en el día de hoy. Estoy también monitoreando el Facebook por si alguien tiene alguna pregunta. Ok. ¿Quiénes califican a la residencia por matrimonio? Si tú eres residente permanente o ciudadano americano, tú puedes hacerle una reclamación familiar a tu cónyuge. El beneficiario debe estar legalmente casado con el peticionario, no basta con simplemente tener una relación o compromiso. Hasta que estén legalmente casados, no puede haber una reclamación familiar. Em, el beneficiario debe poder demostrar que tuvo una entrada legal a los Estados Unidos para calificar para el proceso, hacer el proceso desde acá, y eso también queda aclarar que em, no es lo mismo si eres un cónyuge de un ciudadano a un residente permanente, porque para los ciudadanos hay una excepción que aunque la persona esté fuera de estatus, pero haya entrado de manera legal, puede aún hacer el proceso aquí, porque siempre tengan en mente que la aplicación de la residencia o el adjustment of status quiere decir que tú estás ajustando tu estatus, lo que indica que tú tienes que tener activamente un estatus acá.
Pero para los cónyuges, los ciudadanos americanos, hay una excepción. Tú puedes estar fuera de estatus en el momento que tú haces tu solicitud de residencia y reclamación familiar mientras hayas tenido una entrada legal. Eso es muy importante. Si tienes una entrada legal, ya por ahí tienes una gran ventaja. Eh, Requisitos adicionales, si el matrimonio debe ser bona fide. Bona fide quiere decir que no te puedes simplemente casar para adquirir, que eso es obvio, pero aunque no crean, lo vemos mucho. Hay personas que a veces preguntan, ¿y si me caso con mi prima o si me caso con mi primo? Y mi respuesta es, no lo hagas. Yo no lo voy a hacer como abogado porque yo no voy a poner mi licencia en juego y tampoco jamás te voy a recomendar a ti que entres en fraude migratorio porque si se descubre que te estás casando por papeles, te van a poner una barra por fraude. Ok, la diferencia entre el ajuste de estatus a el proceso consular. El primer paso en todos los casos de matrimonio son iguales. Es la aplicación I-130, que es la reclamación familiar como tal. O sea, si así tú vayas a hacer el proceso de ajuste de estatus o el proceso consular, el primer paso en todas las reclamaciones familiares de matrimonio son las mismas. Todo el mundo tiene que empezar por la I-130 con UCI. La diferencia es que las personas que entran con entrada legal, o sea, si tú eres cónyuge de un ciudadano americano y tú entraste con una visa de turismo o un parol, tú sí puedes calificar para el ajuste de estatus. Eso significa que tú puedes hacer tu I-130 y tu aplicación de la residencia, la I-485, a la misma vez y estando aquí en los Estados Unidos. A diferencia, las personas que no tienen entrada legal, estas son las personas I-220A, por ejemplo, los cubanos I-220A, muy común, que tú entraste y después fue que los oficiales en la frontera te llevaron detenido, tienes una entrada ilegal y por eso es que tú tienes que hacer el proceso consular por la entrada ilegal. La diferencia es que tú tienes que pasar por el Centro Nacional de Visas y hacer tu entrevista en un consulado afuera. En el consulado, normalmente es en el consulado de tu país, pero si tú estás pidiendo asilo de tu país, también puedes solicitar hacer la entrevista en un consulado diferente al de tu país. Esa es la gran diferencia entre el ajuste de estatus y el proceso consular. Uno es dentro de los Estados Unidos, el otro es en el consulado de tu país. Uno requiere una entrada legal, otro es cuando las personas tienen una entrada sin visa, una entrada ilegal. Eh, Uno, obviamente, no necesitas salir del país, vas a hacer tu entrevista en tu oficina de UCIS local. En el otro, sí vas a tener que salir de los Estados Unidos. Em, y una gran desventaja es que para el proceso consular muchas personas también requieren la solicitud del perdón, la aplicación I-601A. ¿Quiénes son las personas que necesitan el perdón? Las personas que acumularon presencia ilegal aquí en los Estados Unidos. Cuando tú entras a los Estados Unidos ilegalmente y te pasas más de 180 días sin tener un estatus, tú empiezas a acumular presencia legal. Y si tú llegas a salir en tu entrevista al consulado sin tener esa presencia ilegal perdonada por inmigración, a ti te van a poner una barra, dependiendo del tiempo ilegal que hayas acumulado aquí, te pueden poner una barra o de 3 o de 10 años sin poder regresar a los Estados Unidos. Eso es muy importante evaluar con un abogado si tú estás pasando por este proceso de la reclamación familiar y tienes que hacer el proceso consular, averiguar si tú necesitas un perdón, porque puede ser que tú salgas a hacer la entrevista, te aprueben, pero no puedas regresar. Ok, ya creo que ya el concepto de quién necesita un perdón, creo que ya lo hablé un poco en el slide anterior, pero rapidito, ¿quién lo necesita? Las personas que acumulan presencia ilegal en los Estados Unidos. Un ejemplo, entras por la frontera de manera ilegal y te pasas más de 180 días sin aplicar para un asilo. Si tú no aplicaste para tu asilo antes de los 180 días, tú necesitas una solicitud del perdón. La duración aproximada que se demora el perdón
es actualmente de 24 a 36 meses. Esto es lo que le atrasa muchísimo los casos a las personas que están pasando por el proceso de matrimonio, porque a diferencia del proceso del ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos se está procesando bastante rápido. Yo he tenido casos que las personas, por ejemplo, aplican y a los 6 meses ya tienen la entrevista con UCI. A diferencia, las personas que tienen que hacer el proceso consular tienen que esperar el tiempo de espera de la I-130. Después de esto, si están en corte, solicitar que el juez les cierre la corte administrativamente. Después, tienes que esperar que tu turno de visa esté listo si eres cónyuge de un residente permanente. Si eres cónyuge de un ciudadano americano, no tienes que entrar en la cola de las visas. Y después, aplicar para el proceso del perdón, agrégale 24 o 36 meses. Estamos hablando que el proceso consular puede ser 4 años más o menos, 4 o 5 años. El ajuste de estatus puede ser año y medio, más o menos, todo el proceso. Eso es una gran diferencia si entraste legal o entraste ilegal y si estás casado con un ciudadano o un residente permanente. Una gran diferencia. Errores comunes que causan rechazos o retrasos en las solicitudes de matrimonio. Errores en los formularios. Tener fechas incorrectas, casillas sin completar o firmas que faltan en los formularios. A veces UCI te puede enviar todo tu paquete porque simplemente te faltó una firma en una de las páginas. Estas son varias aplicaciones, o puede ser que a tu preparador se le pueda ir un error de que no firmaste en una de las páginas. Errores tan simples como estos te pueden atrasar el caso. Falta de evidencia del matrimonio. De nuevo, muchas personas están casados o tienen una relación con su pareja por 10, 15 años y piensan que cuando se casan con su pareja, inmigración va a saber que llevan 10 o 15 años con esa persona y que simplemente va a aceptar su certificado de matrimonio y ya, que eso va a ser suficiente. No. En los casos de matrimonio es donde más fraude hay en el área de inmigración. Las personas se casan mucho para adquirir la residencia. Entonces, inmigración ve estos casos con una lupa. Mientras más evidencia, mejor. Disculpa, voy a tomar agua que me estoy atorando. Mm. Y veo algunas personas conectándose en Facebook. Saludos a todos los que nos están viendo. Ok. Em, un ejemplo de evidencias mal hechas es cuando las personas nos envían fotos, pero no le ponen un caption o una descripción de lo que se trata la foto. Nos mandan una foto en una piscina con su pareja y no ponen el año, no ponen si es que estaban de vacaciones. El simple hecho de enviar una foto y ya juntos, eso no va a probar tu matrimonio. Tú tienes que ponerle un contexto a las fotos que tú envías. Eh, Historial migratorio confuso, en tener entradas múltiples o sin registro, mentir sobre las veces que has entrado a los Estados Unidos, declaraciones inconsistentes. A veces las personas ni incluyen declaraciones. Cuando la gente viene, yo he tenido casos que han llegado a mí que ya han sido sometidos a inmigración y yo veo que ni siquiera le someten declaraciones al oficial. Y para las personas que no tienen conocimiento, una declaración es simplemente una carta tuya bajo juramento donde tú le estás explicando al oficial de inmigración cómo fue que tú conociste a tu pareja, cuánto tiempo llevan juntos. Es como una historia de tu relación, porque ese oficial que está revisando tu caso es una persona como tú y como yo. Muchos oficiales de inmigración en UCI ni siquiera son abogados, que muchas personas se sorprenden a saber eso. Muchos de estos oficiales que están revisando tu caso no son abogados, son personas común y corriente como tú y yo. Y incluirle una declaración sobre tu historia con tu pareja es como una guía para ese oficial de entender la historia de ustedes. Y me sorprende mucho que hay muchas veces que las personas no la incluyen. Problemas de traducción. Se ha visto esto también es muy común.
O también enviar la traducción sin el certificado de traducción. Cada agencia de inmigración tiene su propio libro de instrucciones. Nosotros como abogada, yo por ejemplo tengo todos esos libros y esas instrucciones, estoy cansada de leerlo y incluso cada vez que voy a reenviar un caso, me aseguro de que lo que estemos enviando esté concuerdo con las nuevas leyes de los manuales de esa agencia, porque en el mundo de inmigración todo cambia, mes a mes hay un cambio nuevo. Ahora, por ejemplo, UCIS no acepta cheques, no acepta money orders, y hace 2 meses eso sí, sí aceptaba money orders y se aceptaban cheques. So, todo el tiempo tienes que estar actualizado. Em, y también retrasos evitables, no responder a tiempo a lo que se llama los requests for evidence. Los requests for evidence o peticiones de evidencia adicional se hacen muy común, especialmente en esta administración, cuando el presidente Trump tuvo su primera administración. Era muy común que UCIS enviara más requests for evidence, más peticiones de evidencia adicional. Y nosotras, por ejemplo, en la oficina, siempre le damos un montón de ideas a los clientes de evidencia que pueden incluir en su aplicación inicial para tratar de evitarle un request for evidence de UCI. Porque cada vez que UCI te envía un request for evidence, tu caso está siendo trazado, porque eso está indicando que ellos no creen en tu matrimonio, que ellos quieren más evidencia antes de darte una aprobación. So, recibir un request for evidence es un atraso en tu caso. Ok. Y por último, antes de que Valeria comience con su presentación, ¿cómo probar que un matrimonio es real? Eh, es menos complicado de lo que las personas se imaginan. A veces cuando yo les digo a los clientes, envíenme pruebas que comprueben que ustedes son un matrimonio real y me dicen, tenemos hijos, eso no es suficiente, o tenemos el papel de que nos casamos en la corte, eso no es suficiente. No. Para cuestión de inmigración, de nuevo, muchas personas, aunque no lo crean, hay muchos locos en el mundo. Inmigración, simplemente porque tú tienes un hijo con esa persona o tienes un papel que dice que es tu cónyuge, no es suficiente. Inmigración va a querer ver cuentas de banco juntos, que hicieron los taxes juntos, que tienen las facturas aquí en los Estados Unidos juntos, o sea, que tienen el teléfono junto, que tienen el bill del agua junto, el bill de la luz, que puedan conseguir no solo las declaraciones de ustedes, pero declaraciones de testigos, de personas que la comunidad de ustedes, amistades, si van a la iglesia, personas en la iglesia que puedan escribirles una carta a ustedes de que ustedes tienen una relación verdadera. Eso no es solo tener hijos y un papel que diga que es tu cónyuge. En el mundo de inmigración, ellos quieren ver mucho más, que ustedes tienen una vida juntos. Y realmente, si ustedes tienen un matrimonio verdadero, conseguir muchas de estas evidencias no debe ser difícil. Algo muy común, el mundo de las redes sociales. La manera más rápida de que tu caso se derrumbe es que un oficial de migración vaya a tu página de Instagram y vea a una persona que no es tu cónyuge dándote un beso. Eso es muy importante, que lo que está en las redes sociales esté de concuerdo con lo que tú le estás presentando a inmigración. A ver, ¿qué más? Pruebas de responsabilidades compartidas, de biles, factura, pruebas de familiares y sociales o un ejemplo, si van a la iglesia, fotos de ustedes con las personas en la iglesia, que tengan fotos de holiday juntos, de Navidad, de fin de año, cosas así, cosas que una pareja normal va a tener. Mm, y listo, Valeria va ahora a continuar con la presentación. Sí, listo, Dani. Muchísimas gracias por toda la explicación hasta esta parte. Ahora en este punto vamos a hablar de lo que USCIS puede preguntarles en la entrevista para confirmar que el matrimonio es real. Las preguntas suelen dividirse en varias categorías. Primero, la relación de pareja. Por ejemplo, cómo se conocieron, cuándo comenzaron a salir o cuándo decidieron casarse también. Después vienen los detalles del matrimonio, dónde fue la boda, quién asistió, dónde pasaron la luna de miel. Suelen ser preguntas
un poco obvias o también íntimas, pero es muy importante saber responderlas porque estas demuestran la existencia del vínculo. Luego también hay preguntas sobre la familia y los amigos. ¿Conocen a la familia del otro? ¿Han viajado juntos? ¿O han visitado parientes? Y finalmente, si los separan durante la entrevista, las respuestas deben coincidir en los detalles básicos, rutinas, fechas, lugares, porque eso demuestra que realmente viven juntos y se conocen. Siguiente slide, por favor. Ahora pasemos a los casos más complicados, cuando el proceso no es tan directo. Acá tenemos varias cosas, personas que entraron sin visa, personas que tienen casos en corte o órdenes de deportación, etcétera. Así que vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, quienes entraron sin visa, lo que se conoce como Entry Without Inspection, usualmente deben salir del país y pueden necesitar un perdón I-601A antes de poder obtener la residencia. Luego, en los casos en corte o personas que tienen órdenes de deportación, se puede pedir un motion to reopen o un motion to continue, cosas que ya Dani ha explicado también, especialmente si es que hay una petición familiar en trámite. También hay matrimonios donde alguno de los cónyuges tienen antecedentes penales o migratorios, y en esos casos cada situación debe evaluarse antes de presentar la solicitud. Luego, si el matrimonio termina durante el proceso, el caso normalmente se cierra, a menos que la persona califique bajo algo llamado BAWA, BAWA. Y bueno, por último, si es que hay abuso o violencia doméstica, el beneficiario puede aplicar por esto BAWA o incluso usar un U-Visa sin depender del cónyuge. Siguiente slide, por favor. Luego, aquí explicaremos cómo una petición familiar como la I-130 puede ayudar en corte a través de un motion to continue. Una motion to continue es una solicitud que se presenta ante el juez para pausar o posponer el caso mientras se procesa una petición familiar con USCIS, en este caso. Se puede pedir cuando la I-130 está pendiente o está aprobada por el cónyuge ciudadano o residente y el beneficiario es elegible para ajuste de estatus o para un perdón I-601A. El juez analiza varios puntos. Que haya evidencia de matrimonio genuino, que no existan antecedentes graves, que hayan avances reales con USCIS o el MVC y que la persona esté cumpliendo con la corte. Los beneficios principales son que se evita una orden de deportación mientras el caso familiar avanza y se gana tiempo para resolver el proceso con USCIS. Pero también hay riesgo. Si el juez niega esta petición, el caso puede continuar hacia una orden de deportación. Por eso no solo se recomienda presentarla con una base sólida. Perdón, por eso solo se recomienda presentarla con una base sólida. Siguiente slide, por favor. Ahora vamos a hablar de los tiempos de procesamiento actualizados a este año 2025. Aunque pueden variar según el centro de servicio, estos son más o menos los promedios generales. Una I-130, una petición familiar, demora de 10 a 16 meses. Los casos con ciudadanos, como mencionó también Dani, suelen procesarse más rápido. Luego, una I-485, un ajuste de estatus, demora más o menos entre 12 y 20 meses, dependiendo del estado y la carga de trabajo de USCIS. Un I-601A, un perdón provisional, demora mucho más, como ya lo hemos conversado, de 24 a 36 meses y es uno de los procesos con más atrasos. Luego, una MVC, entrevista consular, demora alrededor de 8 y 12 meses y después de la aprobación del perdón, con retrasos frecuentes en países de alta demanda. Por último, el permiso de trabajo, el EAD, demora entre 4 y 6 meses desde su presentación y USCIS ha mejorado bastante esos tiempos este año. En realidad, nosotros este año hemos tenido permisos de trabajo que se han aprobado hasta en 3 días y estamos muy contentas por eso. Esos tiempos ayudan a establecer expectativas realistas y, bueno, a planificar también el proceso con anticipación. Siguiente slide, por favor. Ahora vamos a ver dos ejemplos reales que muestran la diferencia entre un ajuste de estatus y un proceso consular. El primer caso, ajuste de estatus aprobado en solo 12 meses. Una ciudadana estadounidense pidió a su esposo, quien había ingresado legalmente al país con un CBP-1. Gracias a esa entrada, pudo hacer todo un proceso
todo el proceso dentro de los Estados Unidos, sin necesidad de salir ni pedir perdón. Lección de este caso es que cuando existe una entrada ilegal, el camino es mucho más corto y mucho más seguro. Caso número 2. Perdón I-601A y proceso consular exitoso. Un residente permanente presentó una petición para su esposo, quien había entrado sin visa a los Estados Unidos. Tuvieron que solicitar el perdón y demostrando que la esposa sufriría dificultad extrema si él era separado o sacado del país. Aunque el proceso tomó casi 3 años, finalmente obtuvieron la aprobación y la residencia. Lección de este caso es que la paciencia y la evidencia del hardship son claves para ganar un perdón. Para que puedan entender, el hardship es cuando una persona va a sufrir en distintos aspectos de su vida por el hecho de que deporten a su familiar del país. Siguiente slide, por favor. Luego, ya recomendaciones finales y cómo empezar. Antes de comenzar el proceso, siempre hay que estar preparados. Primero, no puedes presentar nada sin asesoría legal. Cada caso es distinto y un error, hasta mínimo que éste sea, puede cerrar oportunidades futuras. Segundo, reúne toda la evidencia que tengas antes de aplicar, como certificados, comprobantes financieros, fotos, contratos, todo lo que Dani también mencionó, los bills del teléfono, el seguro social, que salga el nombre de los dos, los taxes, etcétera. Tercero, no firmes formularios que no entiendas. Eres legalmente responsable de toda la información que presentas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuarto, mantener copias de todo lo que se envíe a USCIS o al NVC, recibos, avisos de cita y correspondencia oficial, entre otros. Y por último, prepararse muy bien para la entrevista, repasar las fechas, lugares y detalles más importantes de toda la relación en pareja. Porque al final el matrimonio es amor, pero la residencia sí o sí va a requerir estrategia. Muchísimas gracias. Gracias, Vale, por esa excelente presentación. Solo quiero regresar, porque estoy viendo una pregunta, a, a esto, motion to continue, la moción de continuación. Estoy viendo aquí una pregunta de una persona que está diciendo, ¿cuál es la diferencia entre la moción de continuación y la moción de cierre administrativo? Y eso es una muy buena pregunta y creo que salió porque nosotros, de hecho, recientemente acabamos de postear esta semana que a uno de nuestros clientes de un caso similar nos aprobaron una moción de cierre administrativo. Y la diferencia es que un cierre administrativo te cierra tu caso en corte temporalmente hasta que tú resuelvas tu estatus migratorio a través de tu matrimonio. Te quita las audiencias. O sea, si tú tienes una audiencia, por ejemplo, para el año que viene y el juez te aprueba tu moción de cierre administrativo, ya tú no vas a tener más audiencias en el futuro en corte. Tu caso está cerrado administrativamente hasta que tú le vuelvas a pedir al juez o que te lo cierre, te cierre el caso permanentemente o lo reabra. A diferencia, una moción de continuación, lo único que hace es que tú le estás pidiendo al juez que si tengo, por ejemplo, una audiencia el mes que viene, muévemela unos meses más, muévemela de aquí a 10 meses. Una moción de continuación no te cierra tu caso en corte. ¿Por qué hacer una o la otra? La moción de continuación, yo se la recomiendo a los clientes intentarlo cuando tu reclamación familiar todavía no está aprobada, pero está a punto de ser aprobada dependiendo del tiempo de procesamiento. So, vamos a decir que tú tienes una corte en diciembre y tú sometiste tu cónyuge sometió tu reclamación familiar hace 12 meses. Ya basado en los tiempos de procesamiento de inmigración, de UCI, probablemente esa I-130, la reclamación tuya, está a punto de ser aprobada. Entonces, si tú no quieres llegar a hacer esa corte, tú le puedes decir al juez, por favor, muéveme unos meses más hacia atrás mi corte porque yo tengo esta reclamación aprobada y está a punto de ser aprobada por UCI. Lamentablemente,
las mociones de continuación se están haciendo muy común las negaciones. Muchos jueces ya no las están aprobando. De nuevo, depende de la corte, depende del juez. So, no hay, cada vez que se puede intentar, yo le doy la opción al cliente, siempre siendo honesta y diciendo que no hay garantía de que el juez te lo apruebe, porque es a discreción. Em, a diferencia, la moción de cierre administrativo se hace ya cuando tú tienes tu reclamación 100% aprobada y tú estás seguro o segura de que tú vas a proceder y hacerte residente a través de tu matrimonio, que tú estás de acuerdo con salir de los Estados Unidos, de que tú vas a hacer el proceso del perdón, porque todo esto tiene costo. El perdón, la reclamación tiene costo, el perdón tiene costo, el cierre administrativo tiene costo, es mucho dinero. Entonces, el cierre administrativo ya es cuando tú dices, ya, yo no voy a hacer mi asilo, voy a hacer mi residencia a través de mi matrimonio es estable, porque esa es otra cosa que tienes que tener en cuenta, que como el proceso del perdón se demora de 2 a 3 años más, tú tienes que estar 100% segura de que tú quieres vas a poder hacerte residente a través de tu cónyuge y que tenemos una relación estable, porque si tú te casaste hace un mes, ¿qué tan estable es tu relación? ¿Qué tan, un decir? Entonces, la gran diferencia entre la moción de continuación y la moción de cierre administrativo. Un cierre administrativo no te quita la posibilidad de seguir con asilo porque todo puede pasar en este mundo. Vamos a decir que durante todo este proceso tú te puedes divorciar. Eh, no pierdes tu asilo porque al cerrar la corte administrativamente, tu asilo está como en hold, como en paro en la corte. Tu corte está cerrada, pero no pierdes tu asilo. Tú incluso puedes continuar con tu permiso de trabajo y puedes intentar reabrir, enviarle tu solicitud de asilo a UCIS, también si tu corte es cerrada completamente. Hay varias opciones, no es que tú simplemente cuando haces el cierre administrativo pierdes tu asilo, pero se hace el cierre administrativo cuando ya tú tienes más seguridad de que tu matrimonio es estable. Porque de nuevo, todo esto tiene costo. Si es un riesgo siempre, aunque tú tengas un perdón aprobado, nunca hay garantía de que aunque tú tengas el perdón aprobado, ningún abogado, ninguna persona te puede garantizar que el consulado, el oficial en el consulado te dé la visa para regresar, lamentablemente. Ahora que tener el perdón aprobado es un 90% de garantía, claro, pero nunca ningún abogado, lamentablemente, una llamada, disculpe, em, nadie te va a garantizar jamás, o sea, ningún abogado ético, por lo menos, ninguna persona ética va a garantizarte 100% que tú vas a regresar. Porque siempre puede pasar algo y los clientes tampoco te dicen toda la verdad, lamentablemente. Siempre puede aparecer un récord criminal que el cliente nunca te mencionó, otro matrimonio previo que el cliente no te mencionó, otra cosita que el cliente no te mencionó. Por eso nadie, no es para asustar al público, pero ninguna persona ética, ningún abogado ético te va a garantizar que aunque tengas el perdón aprobado, tú 100% vas a regresar a los Estados Unidos porque yo no sé cuántas cosas tú tienes dentro de tu gaveta en tu casa. Eh, otra cosita que quería mencionar. eh, lo otro que quería mencionar es que el proceso del perdón lleva tanta evidencia o más que la reclamación familiar como tal. Para que tú tengas, tener un cónyuge residente ciudadano no te va a garantizar que te van a aprobar el perdón. El perdón tiene un estándar legal que tú tienes que probar la inmigración. Por eso es que yo digo que si UCIS desde aquí te aprueba el perdón, o sea, es casi garantizado que cuando tú salgas al consulado tú no vas a tener problemas de regresar, porque ya desde acá te lo están aprobando. Y para tener un perdón aprobado, lleva muchísima evidencia. Llegar a ese estándar de hardship es muy fuerte. Muchas veces los clientes los enviamos a que se hagan, por ejemplo, hasta análisis psicológicos para que un profesional evalúe ese hardship, qué tan duro, qué tan fuerte va a ser para ti separarte hasta psicológicamente de tu pareja. Lleva muchísima evidencia de qué tan fuerte sería para ti y para tu familia si tienen hijos, por ejemplo,
que si a tu esposo no lo dejan o a tu esposa no la dejan regresar al país, cómo eso afectaría a tu familia. Eso no es simplemente también enviar la aplicación y ya. Las aplicaciones del I-601A deben de estar sustentables con bastante evidencia. Em, Creo que ya eso era todo. Sí, mm, sí, déjame ver si alguien más tiene alguna pregunta. Y aquí. ¿Cuánto tiempo se demora el cierre administrativo? Eh, Van a odiar esta respuesta, pero es el tipo de respuesta de un abogado. Depende. Depende de la corte y depende del juez. Especialmente si tienes tu caso en papel, porque algunas personas no entienden que tu caso puede ser un caso en papel o un caso online. Hay una gran diferencia. Cuando tú tienes un caso en corte en papel, es una odisea que los jueces a veces hasta evalúen las mociones que nosotros los abogados enviamos. Yo he tenido casos en papel que yo, como es en papel, tengo que enviarlo todo por correo postal y tengo que estar llamando a la corte y el asistente del juez, que si el juez recibió la moción, que si la está revisando. A veces tú los envías las cosas en papel y se pierden. Cuando es online, es súper fácil porque lo único que tengo que hacer es entrar a mi portal de abogado y a mí me llegan notificaciones electrónicas cada vez que se toma una acción en el caso. Si es en papel, a veces las mociones se pueden demorar 6 meses. Yo he tenido casos a veces tan simples como un cambio de corte, un change of venue, un cambio de que me mudé para otra ciudad y quiero cambiar mi corte que se ha demorado más de un año. He tenido un caso así, que tuve que estar dándole seguimiento a la corte porque no acababan de transferir el caso de mi cliente de una corte a otra. Fue un año y pico de seguimiento. Realmente no hay garantía, de nuevo, porque yo no puedo hablar por el juez. Como mismo nosotros no podemos hablar por ningún oficial de inmigración, no podemos hablar por un juez. Cada persona tiene aunque queremos decir que todas estas personas van a tomar decisiones objetivamente, cada persona tenemos nuestros bias, y no sé cómo es que se dice bias en español, como con nuestros propios prejuicios, o cada persona, por muy objetivos que queramos ser, siempre tenemos nuestros propios perjuicios y nuestros propios tiempos. En las mociones típicamente de cierre administrativo pueden ser tan rápido como 2 semanas que el juez responde a lo que más se me ha tardado a mí es 6 meses. Pero dependiendo de la corte y dependiendo del juez, se puede demorar mucho, se puede demorar meses. Em, creo que ya, creo que ya eso era toda la... Habían dos preguntas. Mm, sí, y si nos está viendo alguna persona que está pasando por un proceso de matrimonio, y tienes alguna pregunta y quisieras agendar una consulta detallada conmigo, puedes escanear este código QR. em, Aunque ya hayas sometido tu reclamación con un preparador, ojalá que no, pero si lo has hecho, o peor, por tu propia cuenta también, no hay problema, porque como abogada yo me puedo registrar en cada caso sin importar en la etapa que esté el caso. Aunque lo hayas hecho por tu propia cuenta o con un preparador, yo como abogada me puedo registrar en el caso y ayudarte a incluso si está mal hecho amendarlo, tratar de amendarlo y someter más evidencia si faltó evidencia en el momento que se sometió la aplicación a inmigración. Eh, y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en Facebook y aquí en el webinario. Y sí, aquí les voy a dejar el código QR un momentico. Vale, no sé si quieres agregar algo. No, también agradecerles a todos por asistir y por estar todo el rato con nosotros. Y si nos está viendo algún cliente, saludos. Bueno, pues le deseamos una linda tarde a todos y gracias por su tiempo.